En el programa anterior tuvimos una introducción y una aproximación a los celos. La idea fue diferenciar un poco entre si los celos se trataban de una emoción o de un sentimiento, que ya vimos con nuestro experto en relaciones que se trataba de un sentimiento, y además empezamos a hablar sobre temas de posesión y el malestar que puede ocasionar este sentimiento. Para ello tenemos aquí a José Díaz. ¿Qué tal, José? Hola, José, Marta. Hola, ¿Qué tal José. estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, preparado para un programa nuevo. Pues venga, vamos allá. ¿Qué nos traes hoy? Vale, pues bueno, como bien has hecho la introducción, continuaremos con el tema de los celos y comenzaremos por los componentes de los celos, ¿vale? Siempre, digamos que si tuviéramos que estructurar el sentimiento de celos como en componentes, aparecerían cuatro componentes principales en las conductas de celos. Sería el amor a una persona, el afán de posesión, la fidelidad pactada, ¿vale? Esto de pactada lo hablaremos entre comillas, y el desprestigio social que puede tener la infidelidad. Y entonces en todas las formas de celos aparece ese exagerado afán de posesión, de exigencia egocéntrica, y como dato curioso, no sé si sabíais que la palabra esposa, refiriéndose a la mujer una vez dos personas se casan, procede etimológicamente de sponsus, que es prometido. Y por referencia a su carácter inseparable se llamó así a las esposas, a las manillas del preso, cuando las manillas que utilizan los policías, ¿no? Las esposas. Sí, sí. ¿Qué pensáis sobre esto? Porque yo la verdad me lo que hubiera imaginado me nunca. enteré hace unos años sobre esto leyendo sobre celos y estas cosas y me pareció muy curioso, Pues sí, curiosidad total. Nos has sorprendido una vez más. Sí, es que al final me parece un término bastante antiguo, ¿no? Como que en una época de posesión, ¿no? Donde la mujer pues estaba muchísimo más infravalorada, como, no sé, en ese momento se les ocurrió darle la vuelta al término esposa y utilizarlo también para algo que tiene precisamente ese carácter inseparable, ¿no? De unión, que es inamovible. Y bueno, me pareció como interesante poder traerlo aquí. Lo es. Vale, entonces tenemos claro entonces que estar continuamente pendiente de nuestra pareja no es del todo quererla, ¿vale? Ya que un símil sería un depredador estando pendiente de su presa, ¿no? Estar pendiente en este contexto no es amor, es antropológicamente hablando, se le llama asimilación. Y aquí reside un cierto peligro en cuanto a esta perspectiva que se llama asimilativa y el tema de los celos, ya que asimilar algo significa hacerlo mío, ¿no? Digamos que yo lo asimilo a mí. Entonces tuve un mentor que en su momento me explicó un ejemplo con una manzana, que os voy a traer hoy porque me pareció muy, muy interesante también para entender esto, que decía que si tú, por ejemplo, quieres una manzana y la coges para hacerla tuya, digamos que te la tienes que comer, ¿no? Te la comes, de alguna forma destruyes esa manzana para poder convertirla en algo tuyo, en asimilarla para ti. Y esto pasa muchas veces con los celos, que los celos se convierten en una manera de ejercer violencia a la otra persona, ¿no? Digamos que de alguna manera los celos se convierten en la vía para destruir a la otra persona y hacerla mía, para poder poseerla. Y cuando hablamos de personas en vez de manzanas, ¿no? Si la quiero asimilar a mí, esos celos, como decía, pues la destruyo. Y pues estos celos, como también decía, pues pueden ser agresivos, ¿no? Pueden convertirse en una manera de llegar fácilmente a la violencia. Y al ver que no puedo asimilar a la otra persona, tengo que plantearme que para asimilar al otro tengo que destruirlo, ¿no? Me como aquello que no puedo tener o que temo perder, porque quiero modificar al otro, quiero hacerlo a mi manera, convertirlo en algo que no es. Y aquí parece también algo llamado la estructura egocentrada, es decir, que el centrarnos en nuestros sentimientos, en nuestras necesidades, sin tener en cuenta los de los demás, ¿no? Y se cree que en algunos casos que puede ser incluso un problema evolutivo referente a la moralidad, donde uno se cree que si yo la quiero, pues ella me tiene que querer, ¿no? Como por narices. Y de alguna manera en esa situación solo se están teniendo en cuenta mis sentimientos, y si algo me hace pensar que no me quiere como yo la quiero, entonces aparece esa violencia y hago lo que sea necesario para hacerla mía, sin ser conscientes de que ese acto asimilativo destruirá a la otra persona, es decir, ejerzo violencia y me impongo a los deseos de la otra persona para satisfacer de alguna manera mis necesidades a través de ella. La verdad es que da la reflexión, ¿no? También con muchas vivencias personales, y yo no podría estar más de acuerdo. Además, siempre lo he comentado otras veces en otros programas,
no sé si en tu sección, José, o Ujú. quizá con Nerea, siempre pienso que si quieres cambiar a alguien, Ujú. es porque no lo quieres al 100%. Y mi recomendación siempre es que cuando quieres cambiar muchas cosas de tu pareja, seguramente es porque no tienes que estar con esta persona. Bueno, es posible que algo esté pasando ahí, Hmm. eso sí. Al final, cuando te centras más en los cambios que quieres ver en el otro que en las cosas que te gustan de él o de ella, muchas veces yo creo que lo mejor es dejarle ir o dejarla ir, porque al final es una destrucción para la pareja. O sea, es una destrucción a nivel de autoestima, es una destrucción a nivel de los buenos sentimientos, ¿no? Ujú. que podían existir el uno por el otro, y al final se acaba muy tocado. Entonces siempre, en este sentido, siempre velo por eso. O sea, si necesitáis cambiar demasiadas cosas de vuestra pareja, seguramente es porque esta pareja no toca, sobre todo en relaciones muy iniciales. O sea, Ujú. hablo de los primeros meses o el primer año o los primeros 2 años. Yo creo que esto es una dinámica que hay que cambiar, y estoy cansado también de ver parejas muy jóvenes que se pelean, vuelven, reconciliación y en bucle, en bucle, en bucle, Bueno, es en que bucle, en aprender bucle. a cerrar es difícil también. muy difícil. Y más en esa época más adolescente, con todas las hormonas a flor de piel, es complicado, sí, pero muy buena reflexión, José. Y ahora, cuando has dicho esto, me he acordado de que hay como una especie de ejercicio que suelo mandar a varios de mis pacientes entre sesiones, que luego me he encontrado con muchos casos que recetando o prescribiendo este ejercicio, por así decirlo, me encuentro que vuelven diciéndome que han roto la relación. Y luego al final, si queréis, lo explico cómo funciona por si alguien quiere hacerlo, aunque le aviso que si lo hace, que lo haga bajo su responsabilidad. Exacto. Vale, porque al final es una dinámica terapéutica que puede tener ciertas consecuencias. Así que yo lo explicaré, pero teniendo eso bajo que la responsabilidad de cada uno y estando muy seguro de que quiere hacerla. Yo ¿vale? me he quedado con la curiosidad, Mm, O pues sea, nada. que en la versión extendida... Al final lo la quiero explicaré. escuchar. Al final lo explicaré. Vale, sí que quería darle un poquito una vuelta, ¿no? Ver esa otra cara de la moneda, ya que le estamos dando como un poco de mucha caña, ¿no? Al celoso. Pero también está bien poder entender, poder empatizar ese malestar, ese sufrimiento que padece una persona con celos, ¿no? Con este sentimiento de celos, ya que puede causar muchísima ansiedad, y eso es algo que también debemos tener en cuenta, ¿vale? No justifica, por supuesto, que haga con ese malestar lo que le dé la gana, pero es importante poder empatizar con eso también, que al final esta frase de que por celos se sufre, se podría decir, ¿no? Pero sí que es verdad intentar empatizar con ese sentimiento. ¿Y de dónde aparece ese malestar emocional, esa ansiedad de la persona celosa? Pues, a ver, habitualmente viene dado por diferentes, o sea, como por partes diferenciadas, como puede ser la pérdida de nuestra pareja, ¿no? De nuestro amor, y la posible aparición de un rival que puede ser ficticio o no, en muchos casos, ¿no? Podríamos decir algo así. Pero claro, pensad en lo angustioso que tiene que ser esa fatiga mental de estar constantemente observando, vigilando a la otra persona, incluso el tener que disimular muchas veces y ocultar que te está causando ansiedad, ¿no? Por eso que decíamos antes también de ese posible desprestigio social que tiene esa connotación. Y al final es un cúmulo de cosas, ¿no? También un sentimiento de humillación personal, social, como decía, por parte de que se puedan enterar. Y en resumen tendríamos ese temor a la pérdida de la relación, ¿no? A la vejación o humillación personal y ese descrédito social que se puede sufrir. Y José, en este sentido, ¿hay algo que la persona que esté sintiendo celos pueda hacer para sentirse mejor? Vale, en el momento es difícil, ¿vale? Yo os diría que no. ¿Vale? Es muy difícil poder hacer algo sin ayuda profesional, a no ser que la persona tenga una muy buena inteligencia emocional, una inteligencia emocional muy trabajada y sepa cómo controlar ese pensamiento, gestionar correctamente esos sentimientos de celos. Pero no siempre se puede poner en este punto, ¿no? Se puede trazar esa línea y simplemente se puede dejar de sentir. Ni siquiera cuando la persona celosa consigue averiguar que realmente al final sí que había una infidelidad, ¿no? Y que eso sería otro tema, pero sería la falsa idea del celoso, ¿no? De que saber la verdad me hará libre o me hará que deje de sentirme así. Aunque eso yo creo que todos estamos de acuerdo que no es del todo cierto. Vale, os voy a leer, si os parece, como en el anterior programa, un breve texto de un caso y quiero ver también un poco qué opináis. Es bastante distinto, bastante diferente a los que leí en el programa anterior. Y quiero saber qué pensáis un poco sobre este caso, ¿vale? Vale, venga, muy bien. Adelante. Vale, tenemos a Emilio, de 45 años. Ha tenido un serio problema de celos con su mujer.
durante muchos años ha estado atormentado por la posibilidad de que su mujer le fuera infiel. Todo ello le llevó a desarrollar numerosas conductas dirigidas a comprobar la veracidad de sus dudas. Seguir a su mujer, llamarla por teléfono al trabajo, registrar el bolso y la ropa, etc. Sin embargo, nunca pudo encontrar una prueba clara y objetiva que confirmase sus sospechas. A pesar de ello, los celos fueron aumentando progresivamente y ante el sufrimiento que generaban tanto a él como a su pareja, aceptó la propuesta de su mujer de acudir a un psicólogo clínico para que le ayudase a superar su problema. Tras 5 meses de tratamiento, Emilio pudo superar sus celos y su vida cotidiana fue poco a poco volviendo a la normalidad. Sin embargo, desde hace un año los celos han vuelto a aparecer. No obstante, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, tiene perfectamente claro que su mujer no mantiene una relación extraconyugal. Las dudas surgen ahora por la posibilidad de que su mujer le sea infiel en su forma de pensar. Está convencido de que ella piensa en otro hombre y de que incluso les desea más que a él. Ello le genera una gran angustia, puesto que no puede hacer nada para comprobar sus sospechas. Ayer, por ejemplo, tuvo una fuerte discusión con su mujer. En concreto, mientras mantenían relaciones sexuales. Le empezó a atormentar la idea de que ella tuviera fantasías con otro hombre. Incluso le pareció percibir que disfrutaba más de lo habitual. Ello le provocó un gran enfado y su mujer se quedó muy sorprendida de su reacción. ¿Qué? ¿Esto pensáis que es algo plausible, algo que puede pasar? No sé si conocéis algún caso. A ver, yo creo que por poder pasar, puede pasar como cualquier tema hoy en día, ¿no? O sea, hay mil situaciones y cada persona con sus sentimientos y cómo siente y cómo vive las cosas, pues exacto, que existen todas estas casuísticas. A mí me sorprende realmente porque va muy en contra de mi forma de pensar también, ¿no? Bueno, es que es difícil poder empatizar a veces con eso porque, claro, choca tanto con nuestra ideología, con nuestra manera de relacionarnos, que este tipo de casos a veces dices, ostras, pero ¿cómo puedes llegar a ese punto, no? De decir, exacto. Bueno, es que ya no son ni pruebas, ahora ya es que lo piensa ella y él cree que está fantaseando con otro hombre. A mí lo primero que me ha venido a la cabeza es, madre mía, vivir con una persona así. Puede llegar a ser complicado, seguramente. Seguramente es muy, muy complicado. Es complicado, sí, claro que es complicado. Intentaba minimizar un poco el efecto, pero sí, tiene que ser complicado. La esposa de Emilio está bien esposada. Efectivamente. Pobre. Sí, os he traído este texto porque me parecía como un poco distinto para dar también otra perspectiva a los oyentes, ¿no? A la gente que está escuchando y que puedan ver que esos celos o esa angustia no tiene por qué aparecer cuando hay motivos o pruebas no más objetivas, sino que puede ser algo tan subjetivo como un pensamiento o una fantasía. Imaginaos también para Emilio el malestar que le tiene que ocasionar el tener que estar constantemente pensando que cuando tiene relaciones sexuales con su mujer está pensando en otro hombre. Entonces eso es algo que lógicamente pues va a tener que volver a terapia para poder volver a tratar. Sí, yo lo siento, lo que pasa es que soy poco empático con estas situaciones. Es difícil. Porque al final entiendo tanto la otra parte, la de esta esposa que tiene que sufrir que ella pensará lo que piense. Y es lícito que piense lo que quiera también, ¿no? Por supuesto. Y de que estén desconfiando constantemente de ella cuando quizás no piense nada y quizás desea a su marido. Es que además creo que es un boicot para este hombre en su relación. El estar maltratando constantemente a su mujer, quizá a lo mejor está haciendo que hasta le vaya a pasar por la cabeza todas estas cosas de tanto que él insiste con ello. Pues sería posible. Sería posible que pasara. Al final. Claro. ¿Qué le recomendaríais a Emilio entonces? Yo a Emilio le recomendaría que fuera a terapia y a la mujer de Emilio que lo dejara. Muy bien. Claro, es que es posible que cuando se trató esos 5 meses de terapia, claro, se centraron mucho en el sentimiento de celos, no sé qué tipo, lógicamente, no sé qué tipo de proceso terapéutico siguió Emilio en este caso, que es un caso que quiere ejemplificar una situación un poco más compleja de celos. No sé si es un caso real, es un caso al final. Bueno, yo creo que existen, ¿eh? O sea, sí, un caso como este. Caso existen porque he visto, lo que pasa es que no he explicado un caso personal mío al final. Pero bueno, que sí que es verdad que al final lo que quería hacer ver es que por mucho que no tengamos pruebas, por mucho que una persona no tenga nada a lo que aferrarse para poder decir es que me está siendo infiel, hay gente que lo intenta buscar.
como Emilio en este Sí, caso, sí. lo que hace, su manera de adaptarse a esa inseguridad que tiene, seguramente una posible baja autoestima, ¿no? Unos ciertos rasgos de su personalidad que están muy asociados a Sí, sentir o- envidia, a sentir celos, pues al final le intenta dar una parte racional, o sea, su mente le busca una racionalidad a todo eso, que es pues pensar que su mujer le está siendo infiel. Sí, sí. Bueno, Vale. habría que buscar, ¿no? A ver, que también quizá a lo mejor tiene algún miedo respecto al abandono, entonces constantemente está pensando que su mujer... Bueno, aquí ya estamos Exacto, divagando mucho ya, ¿no? hipotetizando demasiado, pero bueno, Pero sí, sí. en el próximo programa concretamente hablaremos sobre la personalidad del celoso. Uno de los temas va a ser ese, así que ahí pues podremos hablar un poco más sobre eso. Vale, pues antes de explicaros este ejercicio, bueno, esta dinámica que había pensado explicar, ¿no? Para que ya cada uno bajo su criterio y ganas quiera realizar, sí que quería hacer como un mensaje para la reflexión, continuando en la línea de lo que estábamos hablando, que dice, pues quería comentar como que cuando existen celos por parte de algún miembro de la pareja, la relación en ese momento está sufriendo un gran deterioro, ¿no? Al final el celoso está más pendiente de poder comprobar las sospechas que de disfrutar de la propia relación o de hacer frente a los problemas existentes de una manera adecuada, ¿no? Y al mismo tiempo la víctima de los celos se puede sentir incómoda, irritada, incluso en ocasiones puede llegar a sentirse culpable, ¿no? Contagiándose de alguna manera de ese malestar emocional que tiene la pareja. Y por eso es tan importante entender mutuamente en las relaciones, entender por un lado cómo es estar en la posición de la persona que sufre los celos y por supuesto que el celoso logre salir de ese malestar egocentrado para poder entender también cómo debe estar sufriendo su pareja. Que eso es un poco a lo mejor lo que necesita Emilio. Exacto. Un poquito Vale. de empatía. Entonces, el ejercicio que yo propongo, ¿vale? Está pensado sobre todo para relaciones de pareja, tanto que puedan tener muchos problemas o no. Vale, como os decía, este ejercicio que mando a muchos de mis pacientes sirve sobre todo en casos donde vienen por un tema relacional, ¿vale? Por un tema relacionado con la pareja, de que pueda haber diferentes conflictos, o bueno, a veces no tiene por qué haber muchos conflictos, pero igualmente me suele gustar recetar, ¿no? Prescribir este ejercicio para hacer entre sesión, ¿vale? Normalmente, pues por ejemplo, si doy una sesión quincenal, pues en esos 15 días mando a hacer una cosa que lo voy a explicar ahora. Vale, básicamente les explico que iniciar un proceso terapéutico suele incitar a que la persona que está viniendo va a interiorizar y va a realizar ciertos cambios en su manera de relacionarse, tanto general como con su relación afectiva. Y eso implica, como digo, ¿no? Que van a aparecer ciertos cambios, no solo en él, sino que paralelamente afectará su relación y que muy posiblemente el efecto de su cambio puede afectar a cómo su pareja se relaciona con él. Entonces yo lo que les suelo pedir es que en este tiempo que no nos vemos, hasta la siguiente sesión, estén muy centrados, muy centrados, o que intenten identificar mucho qué conductas o qué cosas suceden alrededor de su relación de pareja que le gustaría mantener. Que sí o sí, por mucho que él cambie, quiere mantener y que quiere que sigan estando ahí presentes en su relación de pareja. Y esto sirve para que la persona que viene con un cierto malestar, pensando en lo mal que ve su relación, en todos los problemas que hay, pues que pueda identificar qué cosas buenas siguen habiendo ahí, ¿no? Y ver si realmente vale la pena luchar o no por esa relación. Por eso antes decía que esto es peligroso, porque me he encontrado muchos casos que cuando vienen me dicen, bueno, es que estuve pensando y no he encontrado nada que realmente me guste de mi relación actual. Y entonces, claro, por eso es un ejercicio peligroso. Hombre, claro. Bueno, pero es muy peligroso o todo lo bueno, que entiendo que ya lo sabes, ¿no? Y por eso lo haces. Claro. Es muy peligroso porque puede tambalear mucho tu estabilidad, ¿no? Y tu vida. Por eso recomiendo hacerlo, perdona, José, si dependiendo de la estabilidad emocional de cada uno, claro, este tipo de ejercicio sí que recomiendo hacerlo a través de un profesional que te pueda asistir, ¿no? Porque hacerlo esto ahora a las bravas, como bien dice José, pues puede suponer una buena desestabilidad a nivel emocional de la propia persona, o no querer aceptar el no encontrar cosas que quieres de esa relación, o todo lo contrario, ¿vale? Exacto, eso te iba a decir. Si tienes mucha confianza en lo fuerte, en la fortaleza de vuestra relación, pues es un buen ejercicio para realmente como poder comprobar y poder de manera objetiva poder decir, ostras, pues hay muchas cosas que me encantan de mi relación y que no quiero que cambien, ¿no? Sí,
incluso lo opuesto, ¿no? Puede ser Exacto. muy revelador en Puede ambos ser muy sentidos. revelador, puede ser muy revelador. Sí que es cierto que cuando se hace este tipo de ejercicios no se le puede decir a la otra persona que lo estás haciendo. Pues claro, eso directamente influenciaría Claro, el muchísimo. cambio de conducta que puede tener la otra persona. Entonces tiene Claro. que ser como una poco en secreto, digamos, ¿no? Espero que os haya gustado Sí, este tipo de tanto. este trabajito. Y tanto. Y bueno, pues con esto acabamos el programa de hoy. Creo que seguimos teniendo programas relacionados con los celos. Seguiremos, sí, profundizaremos más incluso. ¿Qué hablaremos? Sobre todo tema de personalidad, a lo mejor incluimos un poco, hablamos ya de cómo los celos se pueden convertir en una emoción más destructiva y eso puede acabar con violencia doméstica o maltrato, ¿vale? Pero bueno, estamos ahí, estoy aún preparando un poco el programa, pero para que os hagáis una idea, tirará por ahí seguramente. Muy bien, pues para todos nuestros oyentes, deciros que muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Esperemos que os haya gustado tanto el contenido como a nosotros y recordaros que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, José, y hasta el próximo programa. Muchas gracias a vosotros, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.